Un saludo a todos. Y bueno, esta semana estuve un poquito ausente en cuanto a los videos chiquitos, pero precisamente porque estuve trabajando con este libro que me encontré en el trabajo. Es un libro que se llama Historia de la, y aquí insertamos el nombre del oficio más viejo del mundo, y es de Pierre Dufour de 1856, por lo menos la versión en español, y estamos hablando del segundo tomo, que es el que me encontré. Son los primeros capítulos, no es mucho, y bueno, tengo muchísimas ganas de platicarles al respecto. Mientras, bueno, voy a hacer el intento de dibujar a esta cortesana, a ver si nos queda, y vamos a ver también más adelante qué opinión les merece mi trabajo. Ahora, vamos a ver que el concepto de este oficio para el autor, Pierre Dufour, era mucho más amplio que de lo que es para nosotros. Hablar de este trabajo era considerar esa gama tan amplia que implica el pecado de la carne. Por lo tanto, no solo se relaciona con el hecho de saciar los placeres sensuales a cambio de dinero, sino de, bueno, pues una serie de variantes que nos podría sorprender. Toca, antes que nada, descifrar la palabra más relacionada con el oficio. Se nos aclara que en el vulgar, en el latín vulgar, bueno, pues el vocablo putagium o putaria no se remonta al putus que usaba Virgilio, que hace precisamente referencia a pequeño, o bueno, pues como un nombre de cariño que se le podría decir a un niño. Y en este caso, bueno, pues si era una niña, pues se usaba la misma palabra, pero con una letra A al final. El autor más bien nos hace referencia a la palabra puteus, que significa pozo. Este oficio como un pozo del que todos pueden sacar agua. Siempre había un pozo en los lugares frecuentados por estas trabajadoras, y bueno, pues se nos habla también del pozo del amor. Primero vamos a iniciar por donde se debe, que es el inicio, lo que es el principio, y este segundo tomo de la historia se enfoca en la Francia de la alta edad media, y va avanzando hasta la baja edad media, acercándose a los tiempos del autor. Lo primero que refiere es la situación de la mujer en los pueblos primitivos franceses. Para los galos, la mujer era un ser divino, tenía un lazo entre la tierra y el cielo, y se le permitía elegir su pareja, participaba de la política social. Esto, bueno, reducido a asuntos relacionados con injurias y, bueno, pues causas de honor. Por otro lado, para ser considerado un ser divino debía conservar precisamente esta pureza. No se le tenía permitido venderse o darse, so pena de precisamente perder esta divinidad. En caso de que se le sorprendiera en este acto, la pena era la lapidación y expulsión de la aldea. En muchos casos la condenada se desmayaba, y esto la dejaba a merced de las piedras que, bueno, pues le eran arrojadas, terminando esto frecuentemente en su deceso. Las mujeres no eran para los galos un instrumento de placer. Recuerdan que se les permitía elegir pareja. Bueno, se les presentaba una serie de pretendientes, y ella elegía entre estos, ya fuera, bueno, pues por su bravura o su fuerza. Ahora, una vez casada, la situación era un poquito más precaria. Un punto común que se mantuvo por los siglos siguientes fue el hecho de que el marido tenía derecho de vida y muerte sobre su mujer y sus hijas. A gran preocupación tenían los maridos sobre pues no criar hijos ilegales, y una prueba popular que era dejar al bebé, al recién nacido, al juicio del río. Si el bebé viajaba llevado por la corriente donde se encontraba el padre, pues no había duda de su paternidad. Por el contrario, si la corriente lo llevaba a la orilla opuesta, bueno, pues la suerte del bebé ya estaba echada. El río Rin, era famoso por estas prácticas y por no absolver hijos ilegales. En este sentido, estaba en juego la honra de las mujeres honestas, por lo que, nos dice el autor, hubieran preferido la muerte a la vergüenza. Por otro lado, en cuestiones de esta amplia definición del oficio, el autor nos refiere a la costumbre de los jefes tribales a tener más de una mujer, esto como símbolo de su posesión. En lo normal se habla de la monogamia, por lo menos para la mujer, y de la mujer también se dice al respecto que la que ha conocido a dos hombres es culpable si ambos hombres viven. Esto hace ver que únicamente si enviudaban se les permitiría volver a unirse en un segundo matrimonio. El tema de la honra era aquí como que una cosa muy importante. Se dice de una de las últimas mujeres celtas, una llamada Chiamora,
que fue pues profanada por un centurión romano durante la conquista, y bueno, esto al ser rescatada rompe el pacto de rescate y decapita al centurión que la profanó, y dice esto en su defensa: soy en efecto perjura, pero no debía haber en la tierra un solo hombre que pudiera jactarse de haberme poseído. Esto, bueno, nos habla del carácter, ¿no? de la mujer en ese momento y la necesidad de mantener esta cuestión de honor. Como dijimos antes, había un tribunal de mujeres que se dedicaba a este tipo de cuestiones exclusivamente para injurias y cuestiones de honor. Vemos también que en lo que se refiere a los vicios sensuales, estos eran atribuidos, bueno, pues a criaturas mágicas, hadas, gnomos y ogros. Del mismo modo se atribuye a las druidesas algunos asaltos deliciosos y profanísticos a los viajeros. Esto último, bueno, no era como muchos están pensando en sus sucias cabezas, ya que por lo general se habla de estas druidesas, según la descripción que se nos presenta por el autor, que eran viejas y feas. Se nos dice que con los romanos llegaron los goces de la civilización, que a fin de cuentas, bueno, pues refiere al último grado de corrupción moral. Con la invasión de los francos se introduce la ley sálica, que en el tema que nos interesa, bueno, pues no reconoce, por ejemplo, cortesanas, y bueno, recordemos que los jefes tribales podían tenerlas en abundancia, y ya bajo el régimen o ya bajo el dominio de los francos, la situación de la mujer cambia radicalmente, ya no es considerada como divina, y bueno, lejos de esto es ahora un ser inferior que debe estar sujeta a la potestad del marido o de sus padres. Padre, bueno, en el sentido masculino. Públicamente no se habla de la existencia de este viejo oficio, por lo que se asume que, bueno, pues la profesión se ejercía de manera oculta y obviamente pues sin declararse. Ahora, socialmente hablando, existían dos grupos: los libres y los esclavos. En lo que respecta a la mujer, bueno, pues aplicaba esta misma situación: la mujer libre y la sierva. La primera dependía pues de su padre o su marido, y la segunda de su amo. La mujer no tenía derecho a disponer de sí misma y vivía retirada en los interiores de sus casas. Esto aplica a esposas y a concubinas. No existía este oficio ejercido por hospitalidad, por lo que permanecían aisladas mientras se encontraban invitados en casa. La ley sálica permitía también eliminar a la mujer para poder casarse con otra, y también pues ya sabemos del destino que sufrían las adúlteras. Si una viuda deseaba casarse nuevamente, bueno, pues tenía que pagar a la familiar más cercano del difunto marido una especie de rescate, por llamarlo de alguna manera, y aquellas mujeres que se dedicaban a satisfacer los deseos carnales, bueno, pues no eran consideradas dignas de tomar marido. En lo que respecta al matrimonio, bueno, este se consumaba cuando el marido pagaba un sueldo y un dinero por la virginidad de la mujer. Esto nos lleva al caso curioso de las seducciones por parte de los bárbaros, por ejemplo, y bueno, nos dice: si una hija libre, esto es importante, era seducida por un bárbaro o romano, podía reclamar 15 sueldos de oro para pagar su desfloración, pero ojo, quedaba anotada de infamia por la pérdida irreparable. Ahora, lo anterior podía considerarse como un pago por el meretricio, y esto, bueno, pues si lo aceptaban, se consideraba, pues pasaba a ser una cortesana. Ya vemos que este tipo de casos para los galos, bueno, pues se resolvía en un tribunal constituido por mujeres, y en el caso de los francos, todo este tipo de injurias podrían resolverse o apelarse de las siguientes maneras. La primera era el juramento, el segundo era pues el combate singular, y la siguiente eran los testigos que te confirmaran lo que estabas haciendo. Para los casos donde se habla de pues ultraje contra las mujeres, se consideraba la castración como un castigo bastante aceptable, y en lo que respecta a este oficio, pues los francos legalmente lo consideraban como un acto pues precisamente ilegal. Lo anterior nos da pie a un panorama pues bastante curioso, y se habla de pues a una mujer libre condenada de meretricio se le castigaba con 300 azotes y se le prohibía la entrada a la ciudad. Si el caso fuera para una sierva, también recibía los 300 azotes, además se le cortaba el pelo, y si el dueño no la sacaba de la ciudad, o sea, no la vendía, este dueño recibía precisamente 100 azotes, y la mujer en cuestión se le daba a un pobre bajo la responsabilidad de cuidar su conducta. Ha llegado la hora de que la iglesia entre en escena. Con la evangelización de los bárbaros, la iglesia permitía
una sola esposa o concubina. Cabe señalar que los clérigos, bueno, pues tenían este mismo derecho y pues en cuestiones religiosas, la verdad es que los francos no tenían problema en financiar, pero tampoco cedían en pues el ámbito de lo privado. Veamos ahora la llamada pues este oficio de manera concubinaria, que más adelante, bueno, pues es lo que va a predominar. Curioso es que se le tenía pues como una profesión de una manera casta, comparándolo con pues ejercer el oficio de una manera vagabunda. Esto se permitió con el afán de evitar pues mayores desórdenes, y bueno, pues al concubinato se le conocía también como el matrimonio de la mano izquierda. Con respecto a las reclamaciones a los maridos, esto por parte de las mujeres que pues reclamaban que no estaban cumpliendo con su papel de hombre, existía esta cuestión llamada de el juicio de la rueca y la espada. A la mujer se le daba a escoger entre una rueca, que significaba permanecer casada, y una espada con la que tenía que matar al marido y obtener la libertad. El autor nos narra el caso de una esposa que pide a su marido, un tal Clotario, conseguir para su hermana un hombre rico y adecuado. El marido, bueno, pues de inmediato lo medita tantito, como 5 segundos, y decide desposar a la hermana bajo el régimen de una concubina. Los obispos, por supuesto, se manifestaban en contra de todas estas prácticas, exhortando a los príncipes a que no fueran polígamos. En el 805, Carlomagno prohíbe a ambos sexos cometer adulterios, fornicaciones, sodomías, incestos y otros pecados contra la carne. Bueno, más bien contra el matrimonio. Entre 1198 y lo que es 1563, una de las penas contra las mujeres acusadas de esta conducta escandalosa era correr 40 días semidesnuda con un cartel que anunciaba precisamente su crimen. Ahora bien, no era tan fácil acusar ya. Si no se comprobaba la culpa, el acusador debía cumplir la condena. Las pruebas comunes, o la manera de efectuar los juicios más bien, eran por medio de la cruz, el agua hirviendo o un hierro candente, y precisamente el combate singular del que ya habíamos hablado. Para el 742, San Bonifacio dice al respecto de los merovingios: yo he hallado entre los que se titulan como diáconos hombres avesados desde la infancia a los más infames vicios. Por la noche tienen en su lecho 4 o 5 concubinas, y a veces hasta más. Recordemos que, bueno, pues el clero en este sentido gozaba de los mismos privilegios que los demás francos, ¿no? También se nos dice que las pasiones pues eran más irresistibles mientras más estaban contenidas. Esto como una especie de justificación a los actos de los párrocos. En este mismo tiempo, bueno, pues por ley desaparecieron las llamadas obispesas, y el celibato fue un requisito indispensable para los eclesiásticos. La realidad es que esto se consideraba como letra muerta, aunque bueno, sí cundió la alarma cuando de repente ahí un eunuco sugirió la castración de los novicios. Spoiler, se salvaron. Con respecto a estas iniciativas, Gregorio VII nos obsequia con esta defensa: es un hereje y un insensato. Quiere obligarnos a los hombres a vivir como criaturas celestiales, contrariando a la naturaleza, da rienda suelta a la cópula y a la fornicación. Más queremos renunciar al sacerdocio que al celibato. Que al matrimonio, o sea, preferían estar casados que ser monjes. Si hablamos de estas fechas, pues así como que el año más importante en este periodo fue precisamente el año 1000. Y bueno, todo lo que le rodeaba cundió la alarma. Con motivo de la fecha se anunciaba la llegada del anticristo, y con el fin de persuadir a los impuros, se prometió terrores y torturas inimaginables. El resultado, bueno, no fue como lo esperaban. Pese a los tormentos anunciados, o quizá igual por ellos, se abandonaron a los placeres de la carne. Más tarde, al ver que el anticristo había faltado a su cita, se consideraron supervivientes y se creyeron autorizados a no temer ya ninguna venganza. Uno de los males que se encuentran más presentes como aberración contra la naturaleza, recordamos el tiempo del que estamos hablando, es justamente el pecado de la sodomía. Se acusa a los normandos de introducirla en Francia, más tarde se acusa a los templarios igual de ejercerla, y se decía de los normandos que en sus incursiones pues ultrajaban mujeres y hombres por igual, y estas invasiones, bueno, no estaban exentas de peligros en casa. Si tardaban demasiado en regresar, sus mujeres les anunciaban que pues tomarían otros nuevos maridos. Sin embargo,
no había mucho espacio para moverse. La iglesia, en este sentido, bueno, pues se dedicaba a proteger el matrimonio, afirmando que las cópulas carnales no debían ser sino una obra casta y santa con el único objetivo de, pues, procrear hijos. Uno de los males contra los que se lucha durante toda la Edad Media, además de la sodomía, fue precisamente la bestialidad, castigada inmediatamente con la muerte. El culpable sería quemado junto al animal en cuestión. Se dice al respecto que con mejor voluntad se hubiera salvado a la bestia que al hombre. Sin embargo, bueno, se le quemaba como por miedo a que se engendrara alguna aberración contra la naturaleza. Surge alrededor de 1378 la figura del rey de los Ribaldos. Este personaje tuvo su auge y su declive. Originalmente los Ribaldos eran un grupo de mercenarios que apoyaban al rey en sus incursiones bélicas. Eran salvajes, libertinos y bueno, un caos de inmoralidad, pero de una bravura en el combate pues sin rival. Con el tiempo y la estabilidad del cargo, bueno, pues se fueron adquiriendo nuevas funciones, pero en general pues a lo que se dedicaba dentro de la corte era pues a conseguir precisamente ribaldas, mejor conocidas como mujeres disolutas. Más tarde se considera al rey de los Ribaldos el líder precisamente del gremio de este oficio y era bueno, pues un hombre o una mujer que explotaba lo que se trabajaba en los lupanares. Para el siglo XII, París, bueno, pues se tolera este oficio como medio de combate a la sodomía. Se nos dice al respecto pues del nivel que alcanzaron las mujeres en este oficio. Dice, las mujeres tenían estatutos particulares a fin de traje particular a fin de reconocerlas y jueces particulares. Festejaban el Día de la Magdalena, por ejemplo, a quien adoptaron, por cierto, como santa patrona, en la cofradía precisamente de la Magdalena, también conocida como la cofradía de las Ribaldas, que más tarde cambiaría de nombre a la cofradía de San Nicolás, conservando no obstante la misma santa patrona. Este edificio, cabe señalar, fue destruido durante la Revolución. Finalmente, y digo finalmente porque hasta aquí llegué del libro, se dice de Luis IX que se propone eliminar pues todo lo que tenga que ver con este oficio, prohibiendo y legislando al respecto. Fue un noble intento, creo que duró 2 años. Y estos, como ya lo decía, bueno, pues son los primeros capítulos del libro titulado La historia de la insurtar oficio, que se encuentra, yo lo encontré en el fondo reservado de la Biblioteca Pública Central Estatal del Estado de México. Sin más por el momento, espero que el dibujo les haya inspirado a hacer mejor las cosas. Y este libro, la verdad es que está súper interesantísimo. Si puedo más adelante, y si quieren, eso es importante que me lo dejen en sus comentarios y con su botoncito de pulgarcito arriba, pues vamos a seguir con esta historia. Yo me despido, les mando un abrazo, les recuerdo que tienen que portarse bien y si no, pues me invitan. Nos vemos, bye.